Darles la bienvenida para quienes se van sumando a esta conexión estelar por la hora, en esta especie de spin-off que hacemos de nuestros programas de entrevistas, que es básicamente hablar como un tipo club de lectura respecto de un libro en especial. Y hoy lo que nos junta, obviamente, es La ballena, de nuestro invitado aquí presente virtualmente y libro editado por Aurea, don Aldo Corrillos. Aldo, bienvenido. Muchas gracias, Humberto. Un gusto estar aquí con ustedes. Y obviamente como también panelista invitada, cantante nacional, revelación, porque también porque gracias a Benja uno la conoce y uno canta. Carla Gruneval, bienvenida. Muchas gracias, contenta de estar en este live. Me gusta harto la lectura y creo que no había participado nunca en un live como de esto, así que estoy feliz. De hecho, va a ser la primera vez para todos, porque esto es vamos a probar el formato. ¡Ah, súper! Oh, entonces estoy como en un estelar, Claro, en un estreno. Vamos a probar el formato y veamos cómo resulta en todo caso. Obviamente, y lo que le expliqué a Aldo es como cada uno de los asistentes que vamos a estar acá le va a leer algo de lo que obviamente le llamó la atención, le gustó, lo que le llegó del libro, y obviamente también van a preguntar. Cada uno va a meter la cuchara respecto de cualquier duda. Y bueno, obviamente, y quisiera comenzar yo, espérame, primero comenzar yo y avisar que en este momento Benjamin Scott está disponible, así que se suba nomás, amigo. Así es. Me está mandando mensajitos. Así que se va a ir sumando en lo que dure este live. Y obviamente quisiera comenzar quisiera abrir yo y obviamente hablar con la idea. Y comencé por un extracto del libro de por lo menos lo que a mí me llamó la atención. Y cito: la entrada de Aokigahara está llena de carteles que pretenden ayudar a los potenciales suicidas. Además de eso, los formidables árboles que rodean el bosque están atados con sogas, ya que los lugareños creen que así ahuyentan a los demonios. En verdad es tan fuerte su creencia en las deidades que cada kodama, o espíritu encerrado en un árbol, se amarró con extremo cuidado. Y aquí irme a la idea. ¿Cómo nace la ballena, Aldo? Uy, la ballena nace de hartas cosas, de hartas necesidades. Yo tenía muchas ganas de escribir sobre el tema. No sabía cómo hacerlo, no sabía cómo entrar al tema. Y tampoco sabía en el tono que lo iba a tocar. ¿Entiendes? Hay mucho de la cultura japonesa en este libro, lo cual me dio como una cierta libertad para abordar ciertas temáticas que acá son un poco tabú, en otros lados no tanto. Entonces, a través de, bueno, el libro, como para empezar igual como para hacer el resumen, el libro habla de un periodista que viaja al bosque de los suicidas en Japón, para investigar sobre este tema, porque a él le falleció su hijo, se suicidó. Y a medida que va viajando, que se va adentrando en este bosque, él va encontrándose con una serie de demonios y deidades de Japón, que en cierta forma lo van a ayudar a lidiar con esta muerte, con esta pérdida. Esa es como la esencia del libro. Entonces, de ahí en adelante yo me planteé un montón de dudas. El libro cambió harto porque tuvo muchos años de maduración. Y en ese sentido, yo al principio como que sentí que la primera versión del libro era un poco más oscura. Era un poquito más lúgubre y abordaba temáticas que estaban relacionadas con la Noche de los 100 demonios, con esta gama de demonios japoneses, pero yo sentía que tenía que volver a lo que era el personaje, qué es lo que le había afectado, cómo iba a dolerle esta pérdida. Entonces, eso, como que hubo un trabajo súper largo, pero el libro en sí fue variando mucho, fue cambiando mucho en el tiempo. Bienvenido, Benjamin Scott. Benja, hola. Gracias, ¿cómo están? Tuvimos una pequeña emergencia, creímos que por tecnología no iba a aceptar, pero al menos lo hizo. Qué bueno. Bueno, Carla, por favor. La verdad es que no es porque esté Aldo aquí en el live, pero yo creo que este es
es el mejor libro que he leído hasta el momento este año. De verdad es un libro que llegó como en un momento súper importante en mi vida. Yo a nivel familiar también lamentablemente viví esto, lo que vive el protagonista. Entonces leerlo desde esta perspectiva, habían tantas frases que eran que realmente tocaron mi alma. Yo creo que tengo muchas muchas marcadas, entonces no sé si quieren que nombre alguna o que le haga alguna pregunta a Aldo. Sí, dale, dale. Por favor, Como ustedes quieran. Dale, Carla. Voy a ir buscando ya. Tengo varias marcaditas, pero yo en realidad soy muy de marcar frases más cortitas. Ahí con el Benja comentamos un poco cuando estábamos leyendo el libro, el Benja tenía unos párrafos súper amplios y yo tenía unas un poco más cortitas, pero hay una frase en particular que a mí me llegó mucho, que estoy buscando, la dejé marcadita, aquí está, en la página 50. Al menos el dolor es honesto. Esa frase yo la leí y creo que nunca la voy a olvidar en mi vida, porque me pareció, bueno, valga la redundancia, una frase demasiado honesta. ¿Qué puede ser más sincero, más honesto que el dolor, que una emoción? Es algo que simplemente experimentamos como seres humanos, y más allá de que intentemos racionalizar las emociones o tratar de explicarlas, finalmente la emoción en sí es algo que nos nace. Y siento que este libro habla mucho de eso. No sé cómo te surgió esta frase, Aldo, como que me gustaría saber en qué momento se te ocurrió o si te nació así de manera rápida. ¿Cómo fue? Es muy linda. Es que para mí también es como un tema súper cercano, entonces como que yo tenía las ganas de escribir un libro que te acompañara, ¿cierto? Porque uno a veces dialoga con los libros, pero en este caso como que yo quería acompañar. Entonces, en ese sentido es como para las personas que quieren entender ese tipo de dolor, como que te sirve un poco, y para las personas que quieren sentir o revivir en cierta forma como ciertos trayectos, porque en realidad tiene mucho que ver con la superación dentro de todo, dentro de lo posible, porque una pérdida como que no tiene superación, ¿cachai? Es como cómo aprendes a vivir con esa carencia. Entonces, sí. Lo otro que siempre me acuerdo es como que tiene que ver un poco con el nicho, ¿cierto? Como hacia quién está dirigido el libro. Está esta idea de lo que es el sesgo de supervivencia, ¿cierto? Que tiene que ver con el error que uno comete al tratar de analizar, que uno se encuentra con personas que han superado ciertas etapas y se olvida de las que no la pudieron superar en el camino. Y en ese sentido esto tiene relación incluso como llegando como a la Guerra Mundial, que es como a la Segunda Guerra Mundial, que me parece que hubo el estudio de los aviones, me acuerdo, incluso patentes que marcaban como los puntos donde los aviones que llegaban, donde había que reforzarlos, ¿cierto? Entonces dijeron, ya, bueno, aquí tenemos que reforzar estas partes de los aviones porque es donde más les llega bala y donde vuelven, ¿cierto? Pero se olvidaban de algo, que esos eran los puntos donde los aviones eran los aviones que llegaban, ¿cierto? Hay mucho que se pierde en el camino y eran como los puntos más frágiles. Y los puntos más frágiles se olvidan netamente porque no regresan, ¿cierto? En este caso, en temas psicológicos, en temas de salud mental, tiene que ver con cuando tú no hay vuelta, ¿cachai? No hay vuelta. Entonces, claro, yo entiendo que de repente hay temáticas que son súper urgentes o súper necesarias, como socialmente hablando, pero hay otras que pasan piola y que son como gente que queda como que la ola lo deja atrás, ¿cierto? Entonces, yo necesitaba escribirle a esas personas, como que yo necesitaba escribirle a eso. Y yo creo que por lo mismo cambió un poquito el libro, porque necesitaba que fuera un poquito más amable como libro para cuando uno tiene ese tipo de dolor, ¿cachai? Perfecto. Bueno, a mí al menos para mí fue un deleite leer este libro. Yo me lo leí en como 2 días, así como muy, porque no podía dejar de leerlo, estaba súper sumergida en el mundo que nos muestras en él, y también siento que lo pude llevar mucho a mi propia experiencia. Al final es un viaje emocional muy fuerte el libro, y yo me sentí súper identificada con él, y también sentí que fue como una experiencia súper sanadora el poder leer esto, porque además de que me sentí identificada, creo que es bueno como dejar esas emociones salir cuando uno experimenta algo así de fuerte,
estas lecturas te ayudan como a dejar eso salir. Muchas veces uno trata de reprimir esas emociones o no conversarlas con la gente, decir no, si estoy bien y todo, pero estas lecturas justamente hacen como que uno hable de esto y también te sientas acompañado. Sí, Lo amo. porque el libro también tiene mucho eso, el tema de las máscaras, ¿verdad? Como el tema de las máscaras, como lo que es llevar una máscara. Sí. Y como en la vida cotidiana llevar una máscara implica mucho lo que es tratar de agradar al resto. Como que uno se acostumbra a estar, te preguntan, ¿cómo estás? Bien, siempre bien, ¿cachai? Como que esa es la forma de Sí. encajar. Entonces, en ese sentido, yo siento incluso como que uno conecta con gente cuando de repente la encuentras, no sé si la palabra es rara, pero como sincera, como decías tú. Entonces, ¿me entiendes? Porque en realidad es eso, es poder llegar a ser o reencontrarte con lo que hay detrás de eso. Y eso es muy sensible porque es la última capa, ¿cierto? Es la última parte de ti. En cuanto a estudio como más psicológico, está la cuestión de Jung, ¿cierto? De la persona, de lo que nosotros ponemos delante, de la forma como de expresarnos, como para poder encajar. Y también esto viene como hasta el tema de la tragedia griega, que es como siglo V, ¿cierto? Antes de Cristo. Pero los japoneses tienen esto 10.000 años antes de Cristo, o sea, lo tienen mucho antes, y ellos usaban máscaras para enterrar a la gente, como para ahuyentar a estos seres que podían desearte mal, ¿cierto? Y esto fue evolucionando, para los japoneses fue evolucionando. ¿De qué manera fue evolucionando? En que se transformó en una cosa como más de creatividad, de celebración, de teatro, en el siglo IV, que es cuando llegaron los budistas. Y esto fue cambiando y fue tomando distintas, porque en el libro hay muchas máscaras que tienen que ver, particularmente con el antagonista, se podría decir, porque todas las representaciones de demonios, de fantasmas, tienen que ver con la vida del personaje, ¿cierto? Con la parte femenina del hijo, con la culpa que tiene con la esposa, que por qué murió su hijo, ¿cierto? Entonces, todos como que te atacan de la manera como más personal, que tiene que ver con tu vida. Entonces, sí, hay hartas capas en el libro y me parece que la idea era como abordarlo de manera súper sensible, porque para mí la música es muy cercana a la literatura, ¿cachai? Entonces yo siento que tú igual como que conectas con eso, como con los ritmos, con los tonos, como con las temáticas. Entonces, eso, yo le decía a Humberto que me gustó mucho, o sea, que bueno que le haya gustado el libro, porque en realidad no es una obligación que te guste el libro, sino que de repente como que te pilla justo en el momento, ¿no? Sí, yo no lo estoy diciendo de forma obligada, que me encantó. No está pagado. Lo prometo. Nadie está siendo obligada ni presionada en este programa. Ahí estaba Benja así mandándome WhatsApp por atrás diciéndome tienes que decir esto y esto. No, broma. Bueno, no sé si puedo leer otra frase. Tengo otra que me gustó mucho. Acá en la página 124. Cuando veas algo siniestro en tu vida, por favor no te asustes. Aguanta, ya que probablemente sea una señal de cambio. En lugar de rendirte ante el miedo, emplea todas tus energías en derrotar ello que tanto te acongoja. A veces vale la pena perder la cabeza para recuperar el equilibrio. Yo creo que esa frase es tan cierto, es tan cierto, y con esta pandemia me ha pasado que he tenido como tantas crisis existenciales o mental breakdown y finalmente una vez que uno pasa eso, es impresionante los aprendizajes con los que te quedas. No es como que esté romantizando el perderse o el sentirse vacío o cosas así, pero muchas veces esas situaciones cuando uno las supera o cuando decides, no sé, tomar terapia o algo así, te vuelves mucho más sabio, como que te conoces mucho más a ti mismo. Y esa frase en particular sentí que era muy real, muy, muy real. Que a veces uno pierde la cabeza para volver al equilibrio, como dice ahí. Claro, es como tratar de recuperar el control. Es que uno a veces necesita sentirse en control de las situaciones y como que la vida no va muy de la mano con eso. Como que te sorprende nomás, ¿cachai? Te agarra desprevenido y te bota y te tira y tú como que lo único que puedes aprender es como a lidiar con eso. Como que no hay otra, ¿cachai? Exacto.
No sé si alguien quiere comentar Sí. algo sobre esta frase, que yo la encuentro muy, muy, muy buena. Benja. Benjita Scott, que está ahí tan silencioso. Pequeño silencioso. Y no es que eso también es una de las frases que yo tengo marcada. En realidad, hay gente que odia esto, pero yo tengo todo el libro rayado. Todo rayado. Oh, yo sí te retaría. Yo Yo lo también. tengo con lápiz mina. No, es que mira, lo que pasa, a mí me pasa que los libros de repente uno los lee y los deja ahí porque tení otra tonelada de libros para leer, entonces como que quedan en el olvido. Entonces a mí me gusta dejarlos bien rayados porque después puedo tomar el libro y volver a esas pequeñas frases que me marcaron, ¿cachai? Y ahí el libro no queda olvidado, porque ahí como la Carla como raya los libros como con un puntito, ¿cachai? Que es súper peludo de pillar después, ¿cachai? Yo lo rayo con ganas. Sé que mucha gente lo odia, pero... No, pero sí lo haces tuyo, po. Termina siendo tuyo el libro, sí, sí. No, además, si después también regaláis un libro que tenéis rayado, también es cierto que es importante porque así como que la gente también puede conocerte Sí. más, ¿cachai? Lo que te llega y lo que te marca el libro que estáis regalando. Sí, yo antiguamente No, yo me tengo... daba cosa eso, como cuando la gente rayaba, pero con el tiempo lo iba entendiendo. Porque es como que lo haces tuyo, y eso es como que, es casi decir cómo se queda conmigo el libro, ¿cachai? Es como bonito eso. Ya me convencieron igual. Destacador. No los voy a rayar. Lápiz mina, siempre. Ya, no, yo tengo otra frase, en realidad es como un extracto del libro que pasa al inicio y que me pareció súper interesante porque siento que es como una parte importante de la esencia de la historia que nos cuentan con la ballena. Así que la voy a leer. Dale. La soledad es la peor adicción de esta época. Nos infecta, corroe y lentamente se va devorando nuestras entrañas. Solo los dioses pueden beber ese néctar sin llegar a sucumbir. Lo digo con conocimiento de causa, ya que el aislamiento también me ha seducido con sus promesas, ofreciéndome plenitud y descanso, para luego dejarme caer en un abismo que carece de imágenes lúcidas. Allá donde el mundo se vuelve un lugar espantoso, repleto de fantasmas. Por mucho que nos cueste asumirlo, todos tenemos la tristeza alojada en el corazón, un espejo desfigurado que reposa en el fondo del alma, una lámina de cristal revestida por algo que pesa. ¿Cuánto pesa? Algunos de nosotros, especialmente los que hemos sufrido el azote de la vida, nos terminamos adaptando al vacío. Dormimos más de la cuenta porque nos creemos apartados del resto, tallando el espíritu hasta que solo se quedan los huesos. Eso. Esa es la gran frase, o sea, el extracto principio, que... el inicio, sí, sí, sí. Pasa en la primera página y siento que igual es interesante porque, no sé, igual yo como que tengo tendencias medio depresivas, se nota en la música que escucho, como que me llega, ¿cachai? Es como esa parte de sentirte como medio apartado del resto, medio raro de repente, oscuro. Siento que es como cercano, de hecho bueno, lo vamos a conversar más adelante también, pero también tiene que ver un poco con la temática que va, que es como un poco del suicidio y de la muerte. Creo que hay hartas cosas interesantes que vais contando en el libro que se asemejan a esta primera etapa, ¿cachai? O sea, a esta primera página, que finalmente como que todos finalmente terminamos en algún momento, o tenemos algunos momentos en nuestra vida que nos sentimos como medio atrapados, medio raros, ¿cachai? Y finalmente hay algún punto en el que terminamos como convirtiéndonos en nuestros propios fantasmas, ¿cachai? Por el dolor de algo, ¿cachai? O de la vida misma, no necesariamente el dolor siempre tiene que ser ligado al romance. Claro. No, y la belleza que tiene lo oscuro también, que como que trata mucho el libro de eso, como no es verlo como lo bueno o lo malo, como separarlo, sino que es como una mezcla. Sí, sí, tiene eso. Yo a mí que me gusta mucho leer de magia y todo eso, lo sentí mucho como esta dualidad que tenemos de la luz y de la oscuridad. Y me gustó mucho cómo se abordaba lo de las sombras que uno tiene. Y cómo finalmente cuando conoces tus sombras y cuando las trabajas te vas volviendo una mejor versión de ti mismo. Y sentí que al personaje le pasaba mucho eso. Como que se presentaban estos seres que yo los interpretaba como las sombras que tenía. Y después cuando llegas al final del libro, ay no, es un spoiler. No importa. Pero hay una evolución muy grande del personaje una vez que pasa por este momento tan oscuro. Sí.
Sí, es verdad eso. Yo lo comentaba con Humberto, aparte que este viaje tiene mucho que ver como con el proceso que tuvo el hijo, porque él también como que se comporta un poco como si Mm. fuera un poco más chico, en el sentido de que desobedece las órdenes, como que se sale un poco del camino. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver como con revivir la experiencia del hijo, revivirla como él como padre, ¿cierto? Entenderlo. Em, y sí, en el tema de sombras y luces, porque como se mezcla en este bosque como medio mágico, que incluso me lo han planteado varias veces, como que no se sabe si está todo en la cabeza o está pasando, o qué es lo que está pasando dentro del libro, ¿cachai? Pero esa es la idea, porque justamente hay, bueno, en este caso, en el libro se supone que es un hafu, que es como una persona que es mitad japonesa, mitad occidental. Entonces, hay un juego ahí también con redescubrir lo que son tus orígenes, ¿cierto? Con lo que te desconectaste. Estos son los dioses, estos son los demonios de algo que tú desconoces o que quieres hacerle como el quite, ¿cierto? Porque, Mm. ¿cuál es el problema cuando uno es como media sangre? Se podría decir que no pertenece ni acá ni allá, ¿cachai? Ni a ninguno de los dos lados. Entonces, está ahí como en un limbo, ¿verdad? Entonces, es tratar de mezclar todas esas cosas y trabajarlas como dentro de una historia, porque al final igual es una historia, es un recorrido, ¿cachai? Yo tenía, Igual recordaba la conversación. No, una dale, para una película Ghibli. No sé si te pasó a ti, Carla, pero era como muy que Hayao Miyazaki podría dirigir esta historia. Sí, sí se me cruzó muchas veces por la mente como, como el anime, leyendo totalmente, tiene esa oscuridad, tiene esa fantasía, hay que hacerle una película en anime, lo apoyo. Hay que hacer llegar No, y el libro para allá. es súper complicado trabajar el tema de los japoneses, es súper difícil trabajarlo también porque ellos tienen conceptos que no son muy de nosotros, ¿cachai? Es decir, por ejemplo, ellos no hablan abiertamente de amor, ¿cachai? Entonces es como otra la forma y otra la sensibilidad también de tocar ciertos temas. Y yo creo que ese fue el trabajo más difícil, porque es como salir un poco de tu zona de confort, ¿cachai? Entonces, sí, yo siento que eso fue una de las dificultades más grandes. De hecho, yo antes, 2 años antes de que se publicara este libro, que salió, como decía la Carla, me parece, que salió justo en pandemia, ¿cierto? Donde igual aborda una temática que es como muy actual dentro de la gente que se nos ha ido, ¿cachai? De la gente que hemos perdido. Entonces, como que encontró su momento, es muy raro eso, eh, para acompañar. Pero 2 años antes, porque el libro tenía tiempo, tenía harto tiempo. Entonces, 2 años antes yo había participado en el primer concurso que fue de haiku de Chile, ¿cachai? Que fue uno de los ganadores dentro de lo que fueron los poemas que mandé. Y claro, eran haiku y era este centro del Instituto Chileno Japonés. Entonces, para mí fue como súper importante, súper relevante ese premio, más que nada porque me hizo entender que sí, había comprendido como la sensibilidad de los japoneses, ¿cachai? Que es súper difícil porque para uno es como ¿cómo llegáis a eso, ¿cachai? Sin sonar falso, sin sonar como que te lo querías apropiar, o ¿cachai? Sin el respeto que se merece. Es difícil. Me gusta, Sí. hay un aspecto en el libro, perdón, Carla. No, dale, Carla. No, no estaba diciendo no estaba diciendo que sí estaba sintiendo. Hay un aspecto, y haciendo con memoria de la conversación que grabamos, yo creo que el año pasado, Aldo, respecto a hablar del suicidio y ponerlo en el tono como de fantasía. Eh, Hubo una raya, un límite donde quizás pueda haber estado, esto puede quizás parecer muy caricaturesco o ser demasiado crudo, pero tener el punto preciso que hablaba Carla, Benja y tú, respecto de que toca el punto preciso, respecto de poner en tema de salud mental, suicidio, los niños, niñas, adolescentes, respecto de lo que hoy los adultos están construyendo respecto a ellos. Claro. O sea, eso, yo siento que esa es una de las cosas más difíciles, porque, por ejemplo, la otra vez me comentaba, me parece que Roberto Fuente o algo así, y me decía, es súper fácil haber caído en una apología, por ejemplo, de lo que es el suicidio, ¿cachai? Y haberlo, claro, y haberlo como elevado, ¿cachai? Como empezó, de hecho, el primer libro japonés como muy antiguo, que es muy difícil de encontrar, tiene que ver como con una pareja que se va a matar dentro de este bosque, porque este bosque tiene mucho significado para los japoneses. Entonces, claro, después de ese libro que como que enarbolaba esta idea, muchas personas como que lo tomaron como algo romántico, entonces como que fueron allá como a eso. Entonces, mi idea era otra, entonces como era abordarlo de otra forma, era muy complicado como dentro de lo que es el trabajo de construir una historia, ¿cachai? Uh-huh.
Sí, sí, también involucra una dificultad. Chicos. Ujú. Oye, es que yo no sé si llego tarde, si lo hablaron antes de que yo llegara, pero a mí me gustaría saber igual como en qué etapa de tu vida te encontrabas y cuando escribiste este libro. En la etapa de haberlo superado, porque yo igual como que viví esto como muy joven, ¿cachai? Yo lo superé y lo hice sufrir, no sé, a mi familia, lo que sea, como cuando era más cabro. Entonces es una cuestión superada. Entonces para mí esta historia es como el reverso de lo que fue mi vida, ¿cachai? Es como prácticamente como sería en el caso de que ¿me entendés? Y todas las marcas que quedan y todos los procesos como psicológicos, emocionales que uno vive cuando sentís que no hay salida, ¿cachai? Entonces, sí, por ese lado es una cuestión superada, pero igual, o sea, igual siempre he tenido como conflictos con un montón de cosas, ¿cachai? A mí me cuesta salir, ¿cachai? Como ver, como que me preparo como para ver gente, como que hay cosas que se me hacen difíciles, ¿cachai? Y una vez que estoy allá, se me pasa. O sea, el Humberto lo sabe, una vez que estoy allá lo pasamos bien, si nos juntamos, lo que sea. Pero el proceso que viene antes, como para poder llegar allá y pasarlo bien, es eterno para mí, lo sufro entero. Esa es la verdad. ¿Cachai? Chuta. ¿Y tú? Tú eres el Ya, que si no es tan modera. terrible, Humberto. Yo creo que todos de alguna forma hemos pasado por ese momento. Quizá de alguna forma así se construye un poco lo que es la imagen que tiene cada uno de la muerte. Yo no sé qué imagen podrá tener cada uno de ustedes respecto de lo mismo. No sé, Carla, como respecto de la situación que viviste, respecto de, obviamente, de cómo eso se expresa en la creación, en la música, cómo es tu visual de la muerte. Bueno, yo personalmente siempre he tenido como una relación un poco extraña con la muerte en sí. Me ha tocado verla desde muchas aristas, eh, muchas veces asociada como al descanso de una persona, otras veces como una situación mucho más compleja que te deja muchas preguntas. Eh, entonces, siento que es como que estoy en un limbo, como que he estado leyendo más al respecto, por ejemplo, de reencarnación, desde esta perspectiva como un poco ligada al esoterismo, pero también hay otra parte mía que dice, ¿y si realmente la muerte es como que todo se acaba? Como que ya no hay Es nada después, más. claro. Claro, entonces siempre estoy como en ese limbo y por ese motivo también siento un temor al respecto. Es un temor como el pensar de que no hay nada más allá. Entonces trato como también de encontrar un equilibrio aquí en vida y decir, bueno, si realmente no hubiese nada más allá, tengo que aprovechar mi presente, eh, hacer las cosas que amo, decirle a las personas que amo, que las quiero y, y todo. Entonces, yo creo que es un tema súper complejo, pero últimamente siento que estoy definiendo un poquito como mi sentir al respecto y como se me han presentado estas situaciones de cerca, también me pasa que siento mucho las energías de las personas cuando se van, entonces como que las sigo manteniendo conmigo. Y el sentir como es esa presencia, esa energía, como el sentir que igual esa persona sigue de alguna manera, aunque no sea físicamente contigo, también me hace pensar como de una forma más esperanzadora, como que realmente no es que no haya nada. Entonces, uno puede mirarlo como de esas dos aristas, pero yo prefiero quedarme con que sí hay algo que queda, hay una energía, hay algo que se queda con nosotros a pesar de que uno no pueda verlo. Es es complejo como definir algo tan específico al respecto, al menos a mí me pasa eso en esta etapa. Benja. Yo le sumaría lo de Carla, que ahí como dicen por ahí, no me acuerdo bien cómo es el dicho, pero también se puede ver como en la película Coco también, que es como que alguien muere cuando finalmente lo olvidáis. Y eso, pero no, pero creo que depende del tipo de muerte o de la persona que muera también, porque igual yo he tenido últimamente experiencias cercanas con la muerte y es como que unas me han dado rabia porque han sido injustas,
otra es como, no sé, mi abuela que murió, por ejemplo, yo siento que mi abuela se echó a morir y finalmente fue como una especie de suicidio, ¿cachai? Eh, puta, lo de mi perro, y es como, no sé, creo que depende del tipo de muerte que tengo, en la experiencia que tengo con ella, ¿cachai? Mm. Igual siento que también estoy como conectado con la muerte todos los días, porque, pero ya va en un plano como ambientalista, ¿cachai? Y siento que también tiene que ver un poco con el especismo que está como muy en la raíz de la mayoría de las personas, ¿cachai? Pero estamos viviendo todo el día con muerte, onda, la gente, no sé, pues está comiendo un pollo que asesinaron, que violaron, ¿cachai? Un pedazo de carne, ¿cachai? Que finalmente es un cadáver, y como que pasa piola, pues y a mí como que ese tipo de muerte a mí también me perturban diariamente, ¿cachai? No como solamente el tipo de la muerte humana, es como... por eso te decía el especismo, que es como, ¿por qué? O sea, si hay un más allá, yo creo que es como para todos, ¿cachai? Eh, entonces, ¿qué pasa con los animales, por ejemplo? Entonces, igual como que yo siempre estoy como conectado diariamente con la muerte, hablando de animales muertos, de cadáveres, aparte de eso, pero fuera de eso también creo que, como te decía al principio, creo que tiene que ver un poco con el tipo de muerte, ¿cachai? Como que no sé, por ejemplo, la que te decía de mi abuela es como que yo igual me la tomé con calma porque yo sabía que era lo que ella quería y que quería descansar y te vais como en esa, ¿cachai? Eh, pero, pero no sé, creo que también, no me acuerdo si son los budistas, estaría puro mintiendo, pero alguien me dijo cuando se murió mi perro que el alma de la persona está como, no sé, creo que 14 días como alrededor tuyo, y eso me hizo mucha lógica porque cuando me lo dijeron, yo como que sentí que mi perro en particular, que vivió conmigo como 15 años en mi pieza y todo, lo sentí como por 2 semanas lo sentía como conmigo y después como que de un día para otro sentí que ya como que se había ido, como que no estaba en mi entorno, ¿cachai? Entonces, no sé, creo que para mí la muerte depende del tipo de muerte que sea y cómo se dé, el cómo me la tomo, porque como te decía lo de mi abuela, que pasa por ejemplo en México, que tienen la cultura de la muerte, como que la ven desde otra mirada, ¿cachai? Como, no sé, casi como una fiesta, ¿cachai? Como una celebración del descanso, ese tipo de cosas, creo que depende mucho, ¿cachai? O sea, igual yo cuando era más pendejo siempre era yo así como muy rockstar, y yo antes quería ser músico, igual ahora estoy súper oxidado, pero hago varias cosas de oxidado. Pero, y yo decía, no, pues, weón, así, Kurt Cobain, ¿cachai? No íbamos a matar a los 27 y tenía como una onda de suicidio constante y después fue como que ya a los Tres años, 27 tarde, amigo. 3 años tarde. sí, dije, no, weón, no he hecho como nada que yo todavía considere como relevante como para desaparecer, ¿cachai? Onda, no he hecho mi primera película todavía, creo que lo único que había hecho había plantado un árbol, ¿cachai? Pero no había hecho como algo que yo sintiera que pudiera prevalecer y creo que también va un poco en eso, en como que cuando uno siente que hizo todo, ¿cachai? Entonces como que lo hablábamos ayer con el Humberto también, no sé, ahí opinen ustedes también, qué es lo que pasa cuando alguien se suicida, ¿cachai? Que por ejemplo generalmente hay gente que dice que no sé, pues que es cobardía, otros que es valentía y como que hay como muchas teorías respecto al suicidio, no sé, ¿qué piensan ustedes? Yo le decía ayer a Benja que que para abordar el suicidio hay que ser igual valiente, pienso yo, porque hay que tener un poquito más de huevos, hipotéticamente hablando, para atentar contra uno mismo. Sí, hay una parte del libro, no sé si se acuerdan, que es como cuando empiezan a surgir como una sombra y que te empiezan a decir, yo creo que todas las cosas que te dicen cuando una persona está mal, ¿cachai? Que eres débil, que eres cobarde, o sea, etcétera. Y esas son como las sombras que terminan persiguiendo al protagonista como casi llegando al final. Entonces, pasa mucho con que también uno como que tiende a mezclar, porque esta cuestión como de satanizar la parte como de la tristeza, de la soledad, de la pena, del dolor, del suicidio, también es como muy de acá y es como un poco más nueva de lo de lo que es como históricamente hablando, ¿cierto? Que tiene que ver con sostenerte dentro de este sistema como social, ¿cachai? Y ser útil a la causa que es como el sistema, ¿cachai? Como que está bien eso, sí, yo lo entiendo. Pero de que hay un castigo como por el hecho de incluso como de pensar como fuera de la burbuja, está, o sea, está siempre, ¿cachai?
Y pues hay muchas cosas que yo he escuchado que se dicen, que no sé, el alma de una persona que lo hace queda como rondando, realmente no descansa, como ¿cómo Benja? No te escuché bien. No, lo que decías tú, porque es como que de repente se dice que es como un pecado, entonces como el atentar contra ti, entonces que hay ahí como en el limbo. Sí, pues. Claro, claro. A mí me pasa con esto que yo siento que finalmente el sufrimiento de una persona que hace esto es tan grande que solamente ve la salida en hacerlo. Entonces, como castigar a una persona por eso a nivel de creencias, siempre me ha parecido súper como incoherente, lo encuentro extraño, ¿no? Yo personalmente no creo en algo así. Me pasa eso respecto a esas creencias que se dicen mucho. Sí. No sé si alguno de ustedes tiene una creencia al respecto de qué sucede en esos casos. Yo no tengo una creencia, tengo una frase del libro que habla de eso, que la encuentro muy buena, porque es como también, como que pasa en los jóvenes y como que siento que, igual como que uno mira para atrás en la adolescencia y siento que claro, pues que de repente uno tiene como, no sé, pues, algo adentro, una llama que te hace, no sé, darte cuenta de cosas o por ejemplo, no rendirte al sistema y cosas así. Siento que esta frase como que habla un poco de eso. Dice, calmado, calmado. Ahora sí. Dice, ¿qué pasa con la juventud cuando se consume a sí misma? Me pregunto si efectivamente hay algún descanso en la muerte. ¿Los jóvenes estarán perdidos o acaso dieron con algo que los adultos todavía nos negamos a aceptar? Empezaré diciendo que el nivel de desesperación entre ellos debe ser enorme, insoportable, para verse superados por la inquietud. Y quizás ahí radica la clave del problema. Los adultos ya hemos aprendido a anestesiarnos del mundo, y por eso seguimos adelante acatando reglas, siempre obedeciendo lo que nos ordenan. Pero los que juegan a quitarse la vida piensan que existe la gente común y la escoria, personas de poco valor y escaso aporte a la sociedad. En su cabeza ellos purifican el mundo de tales individuos, a veces de ellos mismos, y su indiferencia va creciendo como una bola de nieve que busca tocar fondo, romperse. Sí. Igual el libro como que aborda el tema como del juego de la ballena azul, ¿cierto? Como esa es como la dinámica donde sucede lo que le pasó al protagonista. Y eso también es súper relevante porque el personaje principal es un periodista. Entonces él entra como con la idea súper cuadrada, ¿cierto? Como con la cabeza como muy ordenada a lo que va. A esto voy, se supone, ¿cierto? Y de a poquito como que se va desarticulando como persona. Entonces como que empieza muy, muy racional y termina muy emocional. Entonces como que se va desarmando el personaje. En el camino, como que se estuviera como deshaciendo en la ruta como que recorre. Y eso yo siento que también fue algo como que tenía como muy pendiente como por hacer, porque esto yo siempre lo digo porque yo escribo, pero también edito, entonces una de las cosas que uno siempre plantea es como que el personaje al empezar y al terminar tiene que ser una persona completamente distinta, porque de esa forma el viaje o el libro o lo que le sucede o la historia, la trama, se nota que realmente causó un efecto que es irrevocable en el personaje, ¿cachai? Entonces, eso. Buen dato. Sí, y esa transformación también la sentí súper potente. Me pasaba eso con el personaje inicialmente, que era como que tenía todas las metas súper claras, lo que iba a hacer en el proceso, que se iba a ir informando, etcétera, etcétera. Pero finalmente es impresionante cómo lo mismo que dice Aldo, que uno siente que se está diluyendo el personaje. Y tú mismo como lector estás como, ¿qué está pasando? Como realmente estarán viendo todo esto, realmente lo está experimentando. Es súper fuerte el proceso por el que va pasando. Sí. Y en el final siento que queda súper claro, muy, muy claro ese proceso. Es como, hubo como una transformación así como 360 del personaje. Eso me gustó mucho. Sí. Y el único Sí, porque personaje parte real. no aprende nada. Como que llega al bosque así como, casi como, ¿qué es esta weá? ¿Cachai? Así como muy...
creyendo nada de lo que va a pasar adentro, ¿cachai? Sí. No, decía que el único personaje real de la historia es el Ayano, que él de verdad trabaja haciendo eso en el bosque. Entonces, como que también es un poquito una dosis de cariño como para esa persona que de verdad dedica su tiempo, su vida a eso, ¿cachai? Como ayudar a las personas que se quieren suicidar. Pero tiene como su contraparte, que es como, hay una parte en el libro que yo siento que es justo en el medio, que es donde él dice, porque, a ver, el libro igual es como medio fantástico en ciertas cosas, hay un carril por el cual tienen que caminar, que es como muy así, se podría decir, donde no, la idea es no salirse, ¿cierto? Que es como la metáfora de seguir lo correcto, ¿cierto? Y hay un momento donde el personaje dice, no, yo sigo solo, ¿cachai? No me importa, que hasta aquí llego el camino, pero yo quiero seguir, quiero saber la verdad, ¿cachai? En el fondo. Y ahí es donde empieza a encontrarse como con la otra parte, que es la parte como más espiritual de Ayano, que se supone que es este otro personaje que es como un monje, ¿verdad? Que vive en el bosque también y que está perdido, en realidad, como que él nunca pudo salir, ¿verdad? Porque es una historia completamente distinta, pero como que tiene algún tipo de alcance con él. Y ahí es donde empieza a encontrarse cada vez más con estos espíritus, ¿cachai? Donde empiezan a verlo, porque él también se muestra ante ellos y los espíritus lo empiezan a seguir, porque es como cuando uno de repente entra en una casa y como que sí, como que se empieza a acumular la energía o algo así. A mí me pasa mucho cuando estoy escribiendo, no sé si te pasa a ti como con la música, como que es tanta la concentración de energía que yo siento que, yo siempre me lo planteo así, y lo digo acá en la casa, que uno dura como 3, 4 años como antes de que necesita cambiarse, porque es tanto lo que se acumula, el estrés, me imagino, que me cachai las emociones, que la casa que como que se carga, es muy raro, ¿cachai? Sí, hay que saumar. Sí, es muy raro eso. Oigan, muchachos, y ya en los minutos finales que nos quedan, o sea, hablar de las sensaciones, así como una sensación final, ya con el libro terminado. Benja, Carla, ¿con qué sensación se quedan? A mí me generó una sensación como de liberación y de esperanza también. Uh-huh. Eso fue como el sentimiento más fuerte que me provocó el terminar el libro, porque te das cuenta que a pesar de como tocar un fondo, estar sumergido en una oscuridad muy, muy grande, igualmente este personaje logró salir, como que logró llegar hasta el final. Y yo me quedé con eso, me quedé con eso de este libro, con que tú puedes finalmente transformarte a ti mismo y para mejor. A pesar de las cosas terribles que a uno puedan pasarle, porque finalmente lo que le ocurre al personaje desde lo que pasa con su hijo hasta todo el trayecto es tremendo. Es como, yo creo que es una de las cosas más fuertes que uno puede vivir en su vida. Benja. Yo creo que lo mismo que la Carla, o sea, me pasó igual durante el libro, como les mostré, que lo tengo todo rayado, me pasó que sentía como que me identificaba con varias cosas o que habían frases que me llevaban como a recuerdos de algunas cosas, no necesariamente la muerte, ni de amor, ni nada, sino que de sensaciones que tiene uno a veces de bolas emos que uno tiene con la vida, que de repente es como que la vida misma te deprime también, ¿cachai? Y me pasó lo mismo, como que voy viendo crecer a este personaje, lo terminé y dije, oh, esto es una canción de Carla Grunewald, porque es como, a pesar de todo lo malo que te puede pasar, termináis con un mensaje como medio esperanzador y positivo, ¿cachai? Y eso me generó, es como, sí, como un... Y al final, ¿qué es lo que pasa con la vida? ¿Cachai? De repente te pasa algo malo, no sé, este ejemplo lo voy a llevar al amor, por ejemplo, no sé, terminaste con alguien y que hay como súper triste y esa típica frase de mierda que te dicen que es como, no, weón, si todo esto va a estar bien, tranquilo, finalmente es cierto, ¿cachai? Y eso va a pasar con todas las cosas que te vayan pasando durante la vida. Es como que vaya a pasar por un momento súper malo donde te vayas a sentir que te estáis muriendo, o etcétera, etcétera, o que no hay salida, o que todo siempre va a estar mal, pero finalmente llega como un momento en el que, en que te miráis para atrás y aceptáis las cosas y finalmente analizas y creces. Y siento que este libro tiene mucho de eso. Por mi parte, yo sentí que es un libro muy bonito, muy dulce, a pesar de que estamos hablando de la muerte, pero que está bien tratado, está cuidado, hay una buena curatoría en ese sentido.
trabajo tuyo, Aldo, como escritor y obviamente de tu editor en Aurea. Y obviamente es una vuelta de tuerca porque uno es lector de Aurea y Aurea tiene como mucho fantasía, fantasía épica, fantasía juvenil. Aquí tienes una fantasía más bien centrado a algo que nos toca a todos, que es básicamente mirar el monstruo que habita en cada uno y tratar de no activar la bomba de tiempo que habita en la cabeza de cada uno, de nuestros jóvenes, de nuestros niños sobre todo, para quienes son padres. Hay Te una lo parte, dije. Humberto, hay Dime. una parte, yo creo que esto igual puede haber tocado como hasta cierto punto a la Carla, que hay una parte donde se encuentra como una especie de sirena, ¿cierto? Que es como la deidad más grande que conoce en este mundo, ¿cierto? Entonces, ella quiere entender nada más que siente qué es ese dolor para él como humano, ¿verdad? Y él le dice, como tratando de explicarle, dentro de todo lo que pasaba, le dice, imagínate no pudieras cantar tú, porque tienen esas voces como de sirenas, ¿cachai? Lo mejor que hacen, lo mejor que pueden hacer. Entonces le dice, eso siento yo, ¿cachai? Es como lo mejor que puedo hacer yo como ser humano es amar, y no puedo hacerlo, ¿cachai? ¿Cómo te sentirías tú? Y ahí es donde recién esta divinidad comprende el nivel de dolor que él tiene, ¿cachai? Ese tipo de detalles para mí son como los que más pueden pegar, porque como que te conectan con algo como muy específico, ¿cachai? Es como, imagínate no poder hacer lo mejor que puedes hacer en tu vida, ¿cachai? O sea, Esa fue mi parte preferida, ahora que lo recuerdo. Porque la forma de tratar de explicarle esa sirena fue tan precisa y yo misma como cantante también incluso como que me sentía identificada con el dolor de ambos. Entonces era claro. como era fue súper profundo para mí esa lectura y me inspiró mucho a escribir otras canciones. Yo tengo una canción que se llama Ni siquiera el dinero, que justamente habla, que justamente habla de ese camino que uno experimenta después de que alguien que ama falleció. Y es un viaje donde hay mucho arrepentimiento, hay culpa, te hacen muchas preguntas y muchas de esas preguntas quedan sin resolver porque Sí. la persona ya no está. Entonces es difícil como salir de ese estado en que uno se pregunta los por qué hizo esto, por qué hizo esto otro. Finalmente yo siento lo que a uno le puede dar un poco como de paz, entre comillas, es el responderse para qué hizo lo que hizo esa persona. Finalmente es porque estaba sufriendo. Había mucho sufrimiento y los por qué siempre van a quedar inconclusos y uno como que tiene que dar ese paso de decir como no voy a saber los por qué, no tengo que vivir con eso. Pero al menos el entender el para qué, yo creo que a uno lo ayuda en el proceso. Y bueno, esta canción habla un poco de eso y también del despertar que uno vive después de vivir situaciones así de potentes. Benja me está mirando como... Que cante. ¿Y podrías cantarnos o te tomamos por sorpresa? No, Benja me había dicho, oye, prepara Ni siquiera el dinero. Y bueno, ¿tenemos tiempo? ¿Alcanzo a cantarla? Sí, tenemos tiempo. Ya, para cantarla voy a invitar a mi hermano, que está aquí cerquita mío, porque él compuso la guitarra de esta canción y yo sentía que él tenía que tocarla. Le voy a decir que es segura, ¿ya? Aquí viene Daniel. ¿Se está uniendo? Me pregunta si su atuendo está bien. ¿Está bien su atuendo? ¿Qué tiene? Buena, Dani. Un atuendo casero. A ver, voy a tratar que nos veamos los dos. Estamos un poco apretaditos, pero... Yo creo que se va a ver solamente... Tendríamos que girarlo un poquito, pero quedaríamos No, pero rotados. Mira, puedo hacer presencia tapándote la cara con el logo de la guitarra. Mientras cantas. A ver, si nos alejamos un poquito. Bueno, ahí nos vemos un poquito los dos, un poquito de ambos. ¿Cómo escuchan la guitarra? ¿Está muy fuerte? ¿Está bien? Está bien.
Está bien. Perfecto. Ya, esta canción es la favorita de Benja Scott, de las mías, de mis canciones. Tú avisas. Ya, vamos con Ni siquiera el dinero, con mucho amor para todos los que están escuchando. Creí que serías eterno, pero mis recuerdos solo quedan ya de ti. Caí en un agujero de arrepentimientos y me cuesta ya salir. Siento no amarte a tiempo, ni oír tus lamentos y miedos. Siento no cuidarte a tiempo y callar lo que llevo adentro. Ni siquiera el dinero me devolverá el tiempo, tu rostro y su color. Ni siquiera el dinero me devolverá el tiempo, tu voz y su calor. Creí el dolor incierto, lo sentí muy lejos, pero llega ya por mí. Siento no luchar por tus sueños, por tus mares y cielos a tiempo. Siento no cambiar pensamientos y vestirme de hierro adentro. Ni siquiera el dinero me devolverá el tiempo, tu rostro y su color. Ni siquiera el dinero me devolverá el tiempo, tu voz y su calor. Siento tanto no mirar, siento tanto no actuar, pronto debo despertar. Ni siquiera el dinero me devolverá el tiempo, tu rostro y su color. Ni siquiera el dinero me devolverá el tiempo, tu voz y su calor.